Buenos días mis amigos, mis amigas. Hoy vamos a estar con la parte número 3 de Catálogo Espiritual de las Naciones. Saben que estamos hablando ahora mismo de España y vamos con la parte número 3. Hablar de la historia de España es hablar de los políticos actuales y previos a este siglo XXI, a últimos del siglo XX. Tuvimos algo también de nuevo paradigmático, por eso lo mencionamos, porque son temas y hombres paradigmáticos que representan precisamente una raza de hombres corruptos, ¿verdad? Empoderados, pero profundamente corruptos, inicuos, ¿verdad? Inicuo globalizado ya. Entonces tuvimos a Luis Roldán, que fue jefe de la Guardia Civil Española, que es un cargo no pequeño dentro de la comunidad española, ¿verdad? Y este Roldán, que su epigrama de su nombre sería ladrón, curiosamente, Elohim está ahí, ¿verdad? Tiene un sentido del humor mucho mejor que el nuestro y mucho más refinado. Entonces, este Roldán, pues, robó a manos llenas a la hacienda pública, al Estado, y fue jefe de la Guardia Civil medrando sin tener estudios, porque apenas sabía leer y escribir. Los estudios se los sacó luego ya cuando lo metieron en la cárcel, ¿verdad? Y llegó ahí a jefe de la Guardia Civil nada menos apenas sabiendo leer y escribir. Ahí lo pusieron. ¿Por qué? Por tráfico de influencias, eso es así. Entonces, pues fue muy paradigmático el tema del Roldán, porque escapó, tardaron yo creo que unos meses en encontrarle, escapó, dijo que iba a tirar de la manta, amenazó con tirar de la manta si lo encontraban, porque sabía cosas acerca del Estado y de las cloacas del Estado, que por cierto, cloacas del Estado, cloaca es el sexo de la serpiente, ¿verdad? Entonces, que iba a tirar precisamente de ese sexo de la serpiente, de esos temas truculentos, sexuales, sobre todo, que se dan, vicios que se dan y aquelarres que se dan continuamente en medio de la política. Entonces amenazó con tirar de la manta y su estadía por la prisión pues fue, digamos, light. Al día de hoy yo creo que está suelto, ¿verdad? Como aquel que anda suelto, ¿verdad? Pues está suelto, está como una bestia indómita suelta, y ahí está, libre de cárcel y libre de todo al cabo de los años, ¿verdad? Y incluso su estadía en la cárcel fue, ya digo, bastante light, porque enseguida le permiten el régimen de solo ir a dormir a la cárcel y todo eso, y entonces pues como pueden tirar de la manta y pueden sacar trapos sucios, pues ahí lo tienen, ¿no? Entonces, si no los eliminan, que aquí no se da, eso se da en Rusia, en Ucrania, en los países bielorrusos, ¿verdad? Que ponen cianuro en el agua, y entonces ya ahí ya no hablas más, ¿verdad? Pero aquí, como todavía la vida humana tiene cierto valor, pues por eso no lo quitan de en medio, y entonces pues puede amenazar con hablar, y entonces lo dejan, y su estadía incluso por prisión es bastante light, que ya lo quisieran para sí muchos trabajadores que se tienen que levantar muy tempranito para doblar el espinazo, de una manera o de otra, cuando en la cárcel ahí lo tenía todo, un hotel pagado. Bueno, y entonces tenemos también a Bárcenas, ¿verdad? José Luis Bárcenas, me parece que se llama, ¿no? De nombre es José Luis, no estoy seguro, pero Bárcenas es de apellido. Y este hombre es curioso porque incluso cuando le estaban sacando ya la información de sus desfalcos, ¿verdad? En un cargo también prominente en la política española, porque llevaba a cargo, no sé si era temas judiciales y todo eso, e incluso cuando estaban ya, él sabía que le estaban siguiendo el rastro y que tenía mucho por qué esconderse, pero señores, seguía ahí en las subastas de cuadros pictóricos, con la mujer paseando a la mujer con abrigos de bisón, y en esas pujas de arte, ¿verdad?
cuando sabía que lo estaban persiguiendo y que iban a sacarlo todo. Y efectivamente, pues al cabo de un tiempo sacaron la información y se encontró con que fue culpado, ¿no? Y entonces el presidente de gobierno de entonces dijo: sé fuerte, Bárcenas, que es una frase histórica en España. Le dijo el presidente de gobierno Mariano Rajoy a Bárcenas: sé fuerte, Bárcenas, como si Bárcenas fuera inocente y lo estuvieran acusando injustamente, cuando se comprobó que la acusación era verídica, constatable, y por ello lo metieron en la cárcel. Pero eso no provocó la dimisión del presidente de gobierno, sino que siguió ahí unos cuantos añitos más, ¿verdad? A Nixon lo echaron por unas aguas de borrajas, pero a Rajoy no lo echaron, aún apoyando a alguien manifiestamente corrupto, ¿verdad? Bueno, pues son casos que se dan aquí en España. Tuvimos también, para completar este trío calavera de Roldán, Bárcenas, ahora Rodrigo Rato, presidente de Bankia, que al fin de cuentas ha sido exculpado, ya está fuera de peligro carcelario, ¿verdad? Y en nada tuvieron a los ancianos, a los ancianitos que se manifestaron continuamente a favor de que pagara por el desfalco cometido también, por defraudar a, ¿cómo se dice eso? Inversores, por defraudar a inversores ancianos que apostaron por las acciones de Bankia, pero que Rato se encargó de dilapidar con corrupción al por mayor, ¿verdad? Y él amasar más fortuna todavía. No se ven hartos, ¿verdad? Entonces, al fin de cuentas, cuando estuvo exculpado y cuando se demostró que había incurrido en delitos, pero al cabo del tiempo, por el proceso judicial que se fue alargando, pues ahí está también libre de culpa, libre de juicio ya, Rodrigo Rato, ¿verdad? Incluso su entidad sobrevivió, Bankia, ¿verdad? Cuando, ya digo, se encontraron bastantes acusaciones de corrupción y de lavado de dinero y de un montón de cosas relacionadas con Bankia y Rodrigo Rato, pero ahí salieron, ¿verdad? De esa también salieron. Así que, claro, por eso es que esta gente no tiene conciencia de peligro. Unos son pusilánimes y temerosos, pero esta gente no, esta gente es de esos violentos que arrebatan el cielo, ¿verdad? Porque es que no tienen conciencia de peligro. Cuando saben que están investigándolos y saben que son carne de cañón ya y prácticamente carne de cárcel, pues siguen como si nada. Y se manifestaban los ancianos en el coche que llevaba a Rodrigo Rato, se manifestaban los ancianos ahí pues en cólera, ¿no? Y él pues con su parsimonia, igual que Bárcenas también, llevando a la mujer a pujas de arte, ¿verdad? ¿Qué le importa a ellos? Si lo más malo que les pueden pasar es que lo metan en la cárcel y allí son unas vacaciones pagadas para ellos. Entonces, ¿de qué van a temer? Claro, no hay temor de Dios, no hay temor de Elohim en sus ojos. Eso es el síntoma del impío, ¿verdad? Y en la Junta de Andalucía, pues aquí tuvimos pues otros que tal bailaron, que fue Chávez, el cabezón Chávez, que su discurso favorito y con el que hacía su ganancia electoral era que si era feo, pues era lo que había, porque no se le había dado otra cara, que era la que tenía, un cabezón enorme, de cabeza perro, y pues bueno, pues con ese discurso buenista y campechano, pues también aquí todo lo campechano y todo lo buenista, pues como la gente no discierne, pues ahí estuvo también defraudando y también gastándose el dinero del contribuyente, igual que hicieron luego en la sucesión de la Junta de Andalucía, de la presidencia de la Junta de Andalucía, tanto Griñán como esa Díez, ¿cómo se llama? Ya no recuerdo cómo se llama de nombre, Díaz, que es la previa a... Ahora mismo hay un presidente de la Junta de Andalucía, bueno, pues el anterior fue esta Díaz,
que es mujer, que también se demostró que había también manipulado, engañado y corruptelado el asunto, ¿verdad?, en la Junta de Andalucía. Pero estamos hablando de la región más analfabeta de Europa, por eso se pueden permitir estos escarceos, ¿verdad? Y entonces pues nos encontramos también entre corruptos, el mayor corrupto que se está conociendo, y cuando se descubre esta corrupción se endemonian los partidos conservadores que quieren tapar el asunto, ¿verdad?, como una familia mafiosa, ¿verdad? Pues es el caso del rey Juan Carlos I, porque el rey Juan Carlos I cada vez se le están descubriendo más cuentas de lavado de dinero, ¿verdad?, en paraísos fiscales, y por supuesto también más temas de fornicación, cuando aquí nunca se habló, jamás se habló de que podía serle infiel a la reina Sofía. Eso jamás se planteó ni siquiera ni en los medios de comunicación ni nada, hasta bien entrado ya el siglo XXI, ya en los últimos años, que es cuando se empezó a airear, pero antes era impensable, vamos, es que porque esto no salía, jamás se dio la posibilidad siquiera en los noticiarios, claro, le servían pues a los poderes fácticos, ¿no? Entonces, por eso nunca se oyó una voz que dijera este rey es, aún en partidos comunistas o antimonárquicos, ¿verdad?, jamás se pronunciaron, porque quizá no pudieron o porque quizá no tuvieron los cojones de hacerlo, pero jamás se pronunciaron en contra de lo que estaba haciendo y de lo que estaba ejerciendo Juan Carlos I. Todo el mundo exaltaba que era la representación de la unidad del país, una unidad, por supuesto, de la corrupción, una unidad en la fornicación, en la corrupción, ¿verdad?, y en ser un tonto útil, porque no sirve para nada, nunca ha servido para nada, el gobierno no lo lleva a él, es una figura como si pones un jarrón en tu casa, ¿verdad? Es una figura que ni es democrática, porque si fuera democrática al fin y al cabo, pero es una figura que ni es democrática porque fue puesto ahí por Franco, el fascismo, y ahí siguen los Borbones, que no los querían en ningún sitio, y aquí apechugamos con los Borbones, ¿verdad?, porque fueron levantados porque se cargaron en la Revolución Francesa a todas las casas reales, salvo a las que dijeron, no, nosotros vamos a hacer todo el plan de la bestia, igualdad, fraternidad y libertad, ¿verdad?, engañando a todo el mundo, robando a todo el mundo y haciendo lo que tengamos que hacer, pero pactando con el diablo, lo que sea, pero que no nos aguillotinen como a María Antonieta. Y entonces por eso pudieron seguir las monarquías en Europa y en este caso los Borbones en España. Y se dio el problema catalán también, el problema catalán de independencia, de que cada vez estaba más acusado ese sentimiento de independencia por parte de Cataluña, y ya se dio en llamar el problema catalán. No es algo de frontera, es algo ideológico. Ellos se sienten afrancesados porque están cerca del satanismo, de los valores de la Revolución Francesa, igualdad, fraternidad y libertad. Ellos se sienten afrancesados, se sienten que esos son más franceses que españoles, y entonces por eso ideológicamente pues se dio el problema catalán, y en Cataluña pues cada vez hubo más opresión a los nacionalistas, ¿verdad?, que también eran otros cerrados, otros equivocados y defendían cosas que no son, como las corruptelas de las monarquías, pero ahí se dio ese problema. Es un problemón en el que se metió España también con el problema catalán. Máxime cuando ahora los partidos independentistas catalanes son los que tienen la llave de la política española, porque decantan la balanza para un lado derechas o para un otro lado izquierdas, ¿verdad? Esa situación nos encontramos. Entonces, también fue renombrable por su trayectoria en el tiempo el político Santiago Carrillo, que venía del comunismo, ¿verdad?, y sirvió de enlace entre el comunismo y luego el socialismo que se entabló en el PSOE, Partido Socialista Obrero Español. Ese enlace prácticamente que tuvo un tutor, digamos, que fue Santiago Carrillo, que ejerció durante muchos años
en España un incombustible político que al final no fue tan incombustible porque cascó como los chinches a su debido tiempo, ¿verdad? Entonces, pero vivió una vida longeva, ¿verdad? Y entonces, pues ahí estuvo Santiago Carrillo, ¿verdad? Y que venía, por supuesto, de idolatrar y de admirar profundamente a la pasionaria, que es quien levantó ese sentimiento comunista aquí en España, ¿verdad? Ese sentimiento comunista que tardó mucho en llegar porque estuvo flanqueado, impedido por Franco, por el dictador Franco, de la extrema derecha, y entonces tardó mucho en ni siquiera asomar por aquí el comunismo. Y fue de la boca de la pasionaria, que fue una anciana, madre, viuda, que le habían matado en la guerra a su hijo, ¿verdad? Por comunista, y ella, pues, con un verbo muy vivo, se dirigía a las masas comunistas o descontentas, y ahí se dieron esos discursos y es ese germen de lo que luego fue un comunismo cada vez más venido arriba, hasta el punto de ya entrar en los monologuistas, que ya echaban por tierra pues todo lo que fuera conservador, pero conservador que apuntara a Dios, no que apuntara a la religión, porque la religión sabían que la necesitaban y nunca hablaron en contra de la religión siquiera, ¿verdad? A todo lo más que habló el comunismo en contra fue acerca quizá de la monarquía o acerca de los conservadores, pero jamás tocó lo que era intocable en este país, ¿verdad? Que sabían quiénes eran los intocables y nunca los acusaron de nada, ¿verdad? Vamos, no dijeron las cosas como son, es decir, podían hablar de ellos, podían hablar que no querían monarquía, por ejemplo, en cierto momento, pero sabían que no podían decir que la monarquía venía del fascismo, por ejemplo, ¿no? Entonces eran totalmente impedidos, ¿verdad? Impedidos por ellos mismos, porque no tenían el arrojo y el tesón y la tenacidad para buscar otra cosa. Simplemente pues lo tenía que hacer al final una mujer viuda, ¿verdad? Que captara toda esa atención y toda esa rabia del comunismo al franquismo, al fascismo, ¿verdad? Y toda esa rabia, pues luego, como la pasionaria no pudo encauzarla, pues luego sí fue encauzada por monologuistas que cada vez escarnecían más, ya digo, no a la religión, sino a los valores bíblicos, a los valores humanos, ¿verdad? Y fueron cada día denigrándolos más hasta encontrarnos con la pasarela demoníaca, que fue ya el ateísmo más recalcitrante. Ya no era comunismo de ninguna manera ya disfrazado, sino que lo que vino a ser fue un satanismo manifiesto, por medio de, en la política, hacerse más light, llamándose ahora socialismo, ya no comunismo, sino socialismo, pero en lo que es su método de actuación era cada vez más ateo, recalcitrante, satánico, ¿verdad?, en contra de todo valor bíblico. Y así, cuando llegaron los socialistas, Zapatero sobre el 2004, pues fue el que más leyes sacó acerca de leyes que destruían la familia como la conocieron, como la conoció la humanidad durante tantos años. Entonces ya se empezaron a aprobar leyes transgénero, leyes de adopción de niños entre los homosexuales, leyes de matrimonio entre homosexuales y muchas cosas más que eran profundamente aberrantes, pero que ya la sociedad las iba aceptando poquito a poco por medio de los medios de comunicación y el lavado de cerebro. Entonces, fue también importante en ese trayecto Felipe González, por supuesto, se tiró muchos años en la década de los 80, fue un clásico en la política, Felipe González, que dicen, según yo he oído, que partió también de la falange, nacionalsocialismo, fascismo, ese socialismo también viene de la extrema derecha, entonces es lo mismo, ¿verdad? Es idem de lo mismo. Y entonces dicen que partió de la falange, de un partido de extrema derecha, Felipe González y sus acólitos Alfonso Guerra y lo que salió para gobernar el Partido Socialista y España por ende durante muchos años, pues fue desde el 80 y poco hasta el 96,
que dejaron el gobierno. Fueron más de una década gobernando esa izquierda española, ¿verdad? Entonces tenemos a Adolfo Guerra, que fue segundo de a bordo de Felipe González, que era con ese gracejo andaluz, ¿verdad? Bueno, pues no lo recordamos precisamente por ser un gran político, sino porque en programas de televisión salía amasándose, en fin, ya me entenderán, los españoles sobre todo. Entonces, como digo, la Falange fue una política de muchos. La Falange era lo más franquista y lo más extrema derecha que había. Y sin embargo fue la cuna de muchos políticos. Entre otros, por supuesto, estarían ahí en las juventudes esas neo-hitlerianas, pues estaría por ahí José María Aznar, que fue un criminal de guerra. Por supuesto que sí. Aznar fue criminal de guerra, se puede disfrazar con las palabras ilustradas que quieran, pero es un criminal de guerra, siglo XXI y nunca procesado. Ahora, mejor le fuera ser procesado por el hombre que ser enjuiciado por Elohim bendito, porque entonces ahí sí es cuando lo pagan, ¿verdad? Y entonces este Aznar pues también tuvo escándalos cuando, por ejemplo, casó a la hija, que en la boda de la hija también hubo un desfalco de dinero y de influencias y todo eso. Y bueno, y al día de hoy, tanto Felipe González como José María Aznar se pusieron a ser líderes emblemáticos de las eléctricas, de las empresas eléctricas, ¿verdad? O hidroeléctricas. Y claro, con todo el dineral que mueven las empresas eléctricas, pues ellos cobraron más como abanderados de las empresas eléctricas que como presidentes de gobierno incluso, ¿verdad? Aun cuando de presidentes de gobierno, pues sus manos obviamente estaban manchadas de sangre, tanto de Felipe González como por supuesto de José María Aznar. Manos manchadas de sangre que siguieron ahí cobrando más dinero que como presidentes por las empresas esas como Endesa y no sé ahora mismo las empresas eléctricas en ese momento, pero fueron las empresas eléctricas que pagaron de lo lindo a estos presidentes y los colmaron, encima dándoles como la recompensa, ¿verdad?, a tener las manos manchadas de sangre. Esta es la recompensa que le dieron en este país a esos presidentes de gobierno. Bueno, y entonces, como crónica negra de este país, se vivió el asesinato de los marqueses de Urquijo, que culparon a un hombre que no era culpable, ¿verdad? Y creo recordar que se perdió el cuerpo de este acusado, de este que acusaban, se perdió el cuerpo, supuestamente que murió, pero no se sabía dónde, el Nani se llamaba, no sé si lo recordarán, me parece que era ese el acusado, aunque hace muchos años, no me acuerdo bien. También fue monumental el crimen de Puerto Urraco, que aquí pues es la España profunda, manifestó lo que era la España profunda, que por unas lindes o por una discusión, pues sacaban la escopeta de caza y por cualquier cosa, pues ahí lo tenían, ¿no? El crimen, ¿verdad? El crimen y el homicidio a mano armada. Entonces, también siguiendo por esa vía de, digamos, de crónica negra que formó parte del paisaje de España durante tanto tiempo, y no solamente fue este caso, sino que hubo muchos otros, ¿verdad? Fueron muchos otros, muchos niños perdidos, muchos niños que no se encontraron, accidentes, muchas cosas, ¿no? Y al final tuvimos a La Manada, el caso de La Manada, que fueron un grupo defendido en Sevilla, porque en Sevilla hay pues gentuza a punta pala, y fue defendido incluso por la sociedad de Sevilla, estos violadores, ¿verdad?, que coaccionaron a una muchachita, la encerraron en un portal y abusaron de ella a todo lo que dio, ¿verdad? Y entonces pues incluso fueron defendidos por parte de la sociedad sevillana, cocainómana e idólatra a todo lo que da también, ¿verdad? Mucha parte de la sociedad sevillana.
drogadicta, traficante de drogas y muchas cosas, muchos vicios malos e indignos que tienen. Así que, bueno, pues sin duda que habrá gente buena, por supuesto, pero esa es la sociedad sevillana y andaluza. Además, muy analfabeta, obviamente, por ser parte de Andalucía. Entonces, llegamos al escándalo del aceite de colza, sobre los años 80 o por ahí, que fue que un producto, un aceite, se encontró que contaminaba el organismo de una manera tremenda y murieron muchísimos, salieron malformados, tuvo un impacto en el organismo de los que lo consumieron nefasto, ¿verdad? Y ahí quedó el aceite de colza. No sé si fueron indemnizados al final los que buscaran ser indemnizados, pero lo que está claro es que provocó unos efectos realmente devastadores en el organismo. Un producto que estaba en el mercado, estaba en los supermercados, ¿verdad? Así que, ¿quién te dice que al día de hoy no pueda pasar, no pueda volver a pasar? Esto se ha dado y se seguirá dando, ¿verdad? Y hablando de aceites, bueno, pues el fuel del Prestige, ¿verdad? El hidrocarburo o el petróleo que se emitió por parte de una tripulación de un barco, ¿verdad?, que naufragó en la Costa da Morte, en la Costa de la Muerte, en Galicia, ¿verdad? Y se llamó el Prestige, ese barco que soltó su fuel en las costas de Galicia, pues que lo impregnó todo de un petróleo descomunal ahí que contaminó toda la playa y se llamó el Prestige. Curiosamente, ¿no? Es profético porque lo prestigioso para el hombre es lo contaminante. Ahí tienes, representada toda esa década de los 90 y de los 80, ¿verdad? Ahí se representó. ¿Prestigio en qué? En la contaminación, en la corrupción, en lo que impregnaba de la pez, del petróleo, pues eso, de lo más oscuro, de lo más viscoso, ¿verdad?, de la sociedad y de la contaminación y de la corrupción más viscosa a todas esas preciosas playas de Galicia, ¿verdad? Pero hasta ahí fueron muchos colaboradores de toda España para limpiar las playas. Eso fue también tremendo y habló acerca de la solidaridad de los españoles, porque gente que no tenía nada que ver con Galicia se desplazó allí y limpiaron la playa de tanto fuel, ¿verdad? Por amor al medio ambiente también, porque es que se morían aves, se morían por supuesto peces, fue tremendo el impacto. Pero ahí estuvo la solidaridad de la gente, ¿verdad? Entonces, ya entonces nos trasladamos un poco a lo que es la vida representada en la televisión, porque también forma parte, como cada vez la sociedad se parecía más a lo que salía por televisión, pues ahí tuvimos el Telecinco animal y homosexual durante tanto tiempo, ¿verdad? Programas de chisme, a todo lo que dio, animales hablando animaladas, ¿verdad? Salían incluso gente de Holanda allí masturbándose desnudos. Bueno, salió todo lo peor. Por no hablar de cómo estaba la televisión en lo comunitario, en lo que es la televisión local, porque eso era más pornográfico todavía, con una pornografía mucho más dura que la que primeramente asomó por el Telecinco, se concretó en el Canal Plus y ya por último en los canales comunitarios, como digo, en los canales locales, era ya, bueno, era tremendo, eran las cloacas, ¿verdad? Entonces ahí estuvieron los animales y los homosexuales y ahí siguen ganando cantidades astronómicas de dinero, impensable para una sociedad que quiera tener algo de juicio todavía, ¿verdad? Eso se sale ya de lo que es toda lógica y atrae, por supuesto, juicio divino. Eso es así. Entonces, entre ese paraje, o esa fauna más bien, estuvieron los Pantoja, ¿verdad? Los Pantoja, bueno, ahí eso es para gastar saliva. Al fin y al cabo sería gastar saliva, ¿verdad? Pero arrastradas, situaciones de arrastrados, toda la familia Pantoja, situaciones de arrastrados,
una viuda folclórica, la Pantoja, que se quedó viuda de un torero, eso le dio más fama. Al final decía que no, que iba a guardar su viudez y por eso vivió y vendió tanta discográfica y por eso gustó tanto a la gente. Cuando se descubrió rumores que era lesbiana, ella no lo aceptó nunca, ni mucho menos su madre, que era quien la levantó en la sombra. Y entonces al final estuvo con un político y ese político era un patán de mucho cuidado. Ese patán estuvo en la cárcel formando parte de toda esa retahíla de corrupción que fue aquí en Andalucía, ¿verdad? Fue alcalde de Marbella. Entonces, bueno, es mala muerte, son historias de mala muerte, ¿para qué hablarles mal? Hablarles mal, podría hacerlo y extenderme todo lo que quisiera acerca de esa familia de los Pantoja, pero bueno, eso es gastar saliva. Y entonces también estuvo Belén Esteban, otra que tal bailó, esta ni era folclórica, ni siquiera cantaba, pero se hizo famosa por un braguetazo a un torero y luego por pelearse con el torero e intentar llevar una vida digna en la que su tabique nasal fue desplazado a causa de la consumición de cocaína. Y por eso salía en la televisión como reina del pueblo llano, ¿verdad? Como reina de lo que es esa sociedad cañí, ¿verdad? Cada vez más cañí, cada vez más agitanada, ¿verdad? Bueno, pues fue la reina, esa reina fue Belén Esteban y se puso ahí en un pedestal y ella en amargura toda la vida hasta el punto de tener que consumir sustancias estupefacientes ni siquiera para salir a hablar, ¿verdad? Es tremendo lo que el sistema hizo con esa mujer, que hasta guapa era, pero se operó de la nariz y todo porque el tabique nasal no le aguantaba a causa de la cocaína que consumía para salir por televisión, como hacen tantos en esos programas de chismes, ¿verdad? Que tienen que salir encocados, ¿verdad? De esos programas de chismes y de esos programas nocturnos, de late shows, ¿verdad? Porque de eso salió, de Crónicas Marcianas y todo eso. Claro, tenían que salir drogados, tenían que salir encocados para hablar con más fluidez, interacción y hablar pestes y cosas que parecieran ingeniosas, ¿no? En fin, entonces también fue una clásica María Patiño, que era una periodista que estaba en todos esos fregaos de dimes y diretes, de chismes, y se le ponían las venas como de dedo, ¿verdad? Y para hablar, y pues por supuesto así sufrían todos, no solamente ella, sino que sufrían todos, se acidificaban y al día de hoy están con cánceres y enfermos la mayoría de ellos. Entonces también tuvimos a los Osborne, no conocimos a los Osborne, conocimos a Bertín, pero no conocimos a los padres de Bertín, que son los que lo pusieron ahí, porque Bertín Osborne fue parte de la sociedad española durante muchísimo tiempo, durante estos últimos 30 años al menos, y su campechanidad, ¿verdad? Era campechano también, de la misma escuela que los reyes, ¿verdad? Que los políticos demagógicos y todos esos. Entonces, su campechanidad y Bertín Osborne se pasó por la televisión, ¿verdad? Alardeando y haciendo ostentación de las riquezas no, dinero, buena posición, casas grandes, ¿verdad? Y haciendo ostentación cada vez más de ello, ¿verdad? Para hacer rabiar más a la izquierda, ¿verdad? Cuando están puestos ahí, porque Bertín Osborne, vamos, nadie diría, porque como ha formado parte de la fauna española durante tanto tiempo, pues nadie diría que ni siquiera es español, pero Osborne obviamente no es un apellido español, sino inglés, ¿verdad? Entonces los Osborne pues se pusieron ahí, pusieron a su hijito y son hijos de los poderosos, los hijos de Elohim que tomaron para sí mujeres y encima alardean luego de follarines, como Bertín Osborne. Bueno, y entonces Kikos por todas partes, Kiko es un nombre, ahora que tenemos un papado de Francisco que precisamente podríamos hablar de Kiko, ¿verdad? Pero hay Kikos por todas partes, pero Kiko es una abreviatura de come mierdas, ¿verdad? Entonces hay Kikos por todas partes, ¿verdad? Kiko Pantoja, el otro Kiko de los programas de chisme, el otro, y hay Kikos por todas partes. Kiko es ya, de por sí, se puede decir que Kiko es quinquillero, es un nombre quinquillero, ¿verdad? Entonces, tuvimos también a las Campos, por supuesto, María Teresa Campos, Terelu Campos, las hijas, ¿verdad? Las Campos, ¿verdad? Que hicieron también ostentación
de sus casas grandes, para hacer rabiar también a otras, porque todo es una guerra de hacer rabiar, ¿verdad? Y ahí se pudren en vida unos contra otros, y estas de los Campos, pues Terelu Campos, María Teresa Campos, pues eran unas periodistas. Ya la madre, que es por supuesto la que aleccionó a las hijas, es una mala pécora, ¿verdad? Y bueno, es de lo peor, de lo peor que ha dado el periodismo, que ya de por sí es malo, ¿verdad? Pero esa periodista era de lo peor, ¿verdad? Y ahí estuvo dirigiendo y copando programas de televisión para, al fin y al cabo, promocionar, porque ella fue la primera en promocionar el tarot, las cartas astrológicas y todo eso, ¿verdad? En programas de la televisión. No estamos hablando en programas de madrugada, sino que ella iba y recurría a sus astrólogas para que le echaran las cartas y le dijeran, ¿verdad?, conforme a los horóscopos y todo eso. Ella fue la primera en hacerlo, más toda la bazofia que menearon después, hablando estupideces que se hablan en televisión. Pero digo que esto fue obvio, esto todo el mundo lo vio. Lo de la astrología y todo eso lo empezaron prácticamente ellas. Entonces, también tuvimos a las de Jesús Hermida, Nieves Herrero, bueno, y otras, ¿no? Irma Soriano es más honradilla, pero Nieves Herrero también era una furcia en cuanto a su dialéctica, ¿verdad? En cuanto a lo mefíticas que eran sus palabras, a lo repugnantes, ¿verdad? Lo que informaba, lo que decía, su manera de hacer prensa, ¿verdad? Todos lo sabemos, los que sabemos llevar la trayectoria y tenemos memoria, ¿verdad?, de las cosas. Entonces eran estas chicas de Hermida, que Hermida fue quien retransmitió el supuesto alunizaje, ¿verdad? Cuando el hombre supuestamente alunizó en la luna, pues ahí estaba Jesús Hermida también retransmitiendo, ¿verdad? Creo recordar, creo que fue así. Y bueno, pues imagínense ustedes la manipulación constante, ¿verdad? Todos estos se creían más listos porque habían leído libros de ocultismo, empezando por Freud y demás, habían pactado con el diablo y tramaron de que la mentira cundiese y se llenara toda la tierra, no del conocimiento de Yahweh, sino de mentira, de la mentira, de eso querían que se llenara toda la tierra, ¿no? Entonces, pues precisamente consiguieron el efecto contrario, a la larga, ¿verdad? Pero claro, ellos ni se lo imaginaban. Entonces, ahí estuvieron las chicas de Hermida, toda esa prensa manipulada, toda esa manipulación constante, ¿verdad? Con una voz ilustrada, con una voz estudiosa, pero que era una voz de manipulación que partió de la manipulación en el pacto con el diablo, obvio y manifiesto. Entonces, tuvimos el programa del Corral de la Pacheca, luego no me acuerdo del nombre del que llevaba el programa del Corral de la Pacheca, que fue un friki luego a lo largo del tiempo, porque cuando envejeció se casó por el ritual zulú de no sé qué, bueno, un friki auténtico, harto de dinero, por supuesto, y también era un famoso presentador ahí, Íñigo, ¿verdad? Íñigo con su bigotazo, y fue un presentador también de esa televisión profundamente manipuladora que venía de tomar de Estados Unidos, de las pautas que le hacían seguir la programación de Estados Unidos, ¿verdad? Que llevaba a la adoración de la primera bestia, a la jerarquía papal, ¿verdad? Y que hacía descender fuego del cielo y muchos prodigios que se le dieron a hacer durante esas décadas de los 80 y de los 90. Entonces tuvimos actores aquí, actores ya de cine, hablando de cine, como Javier Cámara, ¿verdad? Que tiene registros, pero que su cara y su modo de actuación no lo puedes poner en un papel de, digamos, del típico macho, sino que es más bien un actor de registros de pusilánime, ¿verdad? Pero no obstante ha hecho grandes papeles. También tuvimos a Coronado, que fue otro actor aquí muy reputado, un galán en toda regla, ¿verdad? Y estamos teniendo también el pequeño actorazo Javier Gutiérrez, ¿verdad? Eso acerca del cine y de los actores. También tuvimos en ese mundo cinematográfico, abarcó el deporte y abarcó la música, que fueron los Sanz. Lorenzo Sanz fue presidente del Madrid. Jorge Sanz, el primo de Alejandro Sanz, fue actor de cine, ¿verdad?
Y Alejandro Sanz pues fue un músico pues levantado ahí, ¿verdad? Músico malagueño que fue levantado como un ídolo de masas en la música hispana, ¿verdad? Entonces, pues ahí estuvieron los Sanz, la saga de los Sanz, ¿verdad? Ahora, el Real Madrid y el Barcelona, los 80, los 90, y cuando el Real Madrid y el Barcelona dejen de jugar, entonces sí, créanlo que estamos ya en los últimos coletazos de la humanidad. Pero mientras estén jugando el Madrid y el Barcelona, no hay aquí ningún problema, ni nadie se alarme más de lo debido, porque esto sigue su círculo de la muerte, ¿verdad? Su bula y su encíclica, ¿verdad? Mientras el Real Madrid y el Barcelona estén jugando. Tuvimos modelos mujeres bellas, ¿verdad? En los 80 y los 90 que todavía viven de ellas, porque fueron las mujeres más bellas que ha habido. Ahí tenemos a Judith Mascó, ahí tenemos a Verónica Mengold, ahí tenemos a Juncal Rivero, ahí tenemos a Maribel Verdú, ahí tenemos a Aitana Sánchez Gijón, ahí tenemos a Mar Saura, ¿verdad? Todas preciosidades, mujeres preciosas. Y en este caso de Mar Saura, por ejemplo, y en el caso de todas las mujeres previas, pues tendrían su no queremos decir sodomizador, pero al final lo es, intelectualmente, viejete de turno o hombre violento de turno que la sodomiza, ¿verdad?, de una manera o de otra. Pero bueno, alguna estará casada bien, ¿verdad?, con un hombre bueno, con algún hombre bueno, pero en el caso, por ejemplo, de Mar Saura representa este tipo de mujer porque Mar Saura creo que se le asoció o estuvo muy ligada a los Lorenzo, a la saga de los Lorenzo, que los Lorenzo eran accionistas, creo recordar, de Canal Plus. Uno de los Lorenzo hizo la serie Médico de Familia, ¿verdad? Participaba ahí, luego tuvo sus escarceos, siguió teniendo sus escarceos como actor, pero los Lorenzo pues tenían un gran poder adquisitivo y por eso se ligaron a una de las más guapas, a Mar Saura, ¿verdad? Y Mar Saura, ni corta ni perezosa, pues se dejó querer, ¿verdad? Y acerca de todos estos, de los actores que no conquistaban por dinero, pero sí por una manifiesta violencia verbal, fue Willy Toledo, ¿verdad? Que es profundamente actor blasfemo, denigrante, ¿verdad? Mal hablado, grosero y que despierta mucha rabia también entre los conservadores. Y bueno, pues es un mierdecilla más, porque luego no habla lo que tiene que hablar, que si en verdad te quieres oponer a algo, a algún poder fáctico y quieres ser parte de alguna resistencia o de algún comunismo que en verdad lo sea, te tendrías que oponer al papado, ¿verdad? Y decir de dónde viene el papado y decir de dónde viene la monarquía. Pero no lo dicen, ¿por qué? Porque son mariconas, por muy ronco que hablen, como Luis Tosar, ¿verdad? Luis Tosar habla muy ronco, pero habla las mismas gilipolleces de todos, ¿verdad? Y tiene la voz ronca, pero de tanto cubata que le han metido al cuerpo, de tanto cubata con hielo, ¿verdad? Tanta bebida alcohólica, claro que enronca, claro que enronca. Así no es una voz de macho, es una voz enroncada, ¿verdad? De tanto cubata que le has metido, ¿verdad? Al final, pues son pues otros come mierdas más, por muy ronca que tengan la voz y por muchas groserías que hablen. Entonces, claro, son débiles, pusilánimes, con vozarrones, ¿verdad? Ahora, si hablamos de ronquera, tenemos que hablar de la oquedad en la voz de Rouco Varela. Rouco Varela, ¿verdad? El prelado Rouco Varela, que estaba hueco, hablaba como hueco, claro, porque si estás hueco, si parte de la retaguardia y te lleva a la boca, prácticamente, pues entonces ya la oquedad en el habla, ¿verdad? Por eso a lo mejor hablaba tan ronco, porque tenía todo el trayecto hueco de lo que es desde la retaguardia hasta la boca, ¿verdad? Entonces a eso se debía la oquedad de su voz bestia, ¿verdad? Entonces tuvimos a actores artistas como Fernando Fernán Gómez, que este sí fue un actor prácticamente del Renacimiento porque hacía de todo, escribía, actuaba muy bien y escribía también bastante bien, pero eso se fue acabando conforme fueron avanzando, pues todos esos que digo, Willy Toledo, Luis Tosar y todos los mariconazos esos con voz ronca, ¿verdad? Que ya ni siquiera... sí saben actuar, no decimos que sean malos actores, pero que ya no son ni mucho menos, no le llegan a esos actores que hacían de todo, incursiones en el teatro, en la novela, ¿verdad? Como Fernando Fernán Gómez.
Entonces eso se acabó y ahora tenemos a Mario Casas. Mario Casas que ni siquiera, el actor Mario Casas que ni siquiera sabe hablar, ¿verdad? Ni siquiera sabe pronunciar, ¿verdad? Y ahí tienen a Carra Elejalde, que es uno más dentro de esa brutalidad verbal y esa brutalidad vasca de toda la vida, ¿verdad? Carra Elejalde lo representa, que hizo películas graciosas que a mí me alegraron mucho también en mi adolescencia, ¿verdad? Y esa brutalidad vasca que, por cierto, empieza con la gula social, porque todo ese hablar no ponderado viene de una gula social, de una gula en las comilonas que se hacen en las tabernas vascas, ¿verdad? Y de ahí viene, de esos excesos de comida, vienen luego esos excesos verbales, ¿verdad? Impúdicos, ¿verdad? Y entonces, pues ahí lo tuvieron. Y también tuvimos como cineastas, familia de cineastas, a los Bardem y a los Guillén Cuervo, ¿verdad? Fueron los que hicieron y deshacieron ahí en el cine durante tanto tiempo, ¿verdad? Sodomizadores ahí, tomaron para sí todas las que quisieron, hijos de los poderosos, los Bardem y los Guillén Cuervo. Más mafia al poder, ¿verdad? Más mafia familiar. Entonces, al final, se dio el matrimonio entre prensa y el cuarto poder. O sea, en la prensa como cuarto poder, con la vetusta monarquía para darle un nuevo vigor, y esto quiso revigorizar las jerarquías. Jerarquías cancerígenas quisieron resucitar o revigorizarse con la boda entre la monarquía y el cuarto poder, o lo que es lo mismo, la boda entre Felipe I, actual rey de España, y Leticia Ortiz, ¿verdad? De Rocasolano, ¿verdad? Entonces, ahí estuvo ese matrimonio, ¿verdad? Como queriendo revigorizar la monarquía, pero está ya prácticamente en las últimas y todo el mundo lo sabe. La jerarquía es cancerígena, las jerarquías conocidas han sido cancerígenas para el mundo, por eso tenemos el mundo de imbéciles que tenemos actualmente. Entonces, pero esto dejará de ser pronto, ¿verdad? Y probablemente cuando vea este vídeo, ya instalados en los tronos para juzgar todas las cosas, pues ahí ya contemplemos esto como un mal sueño, ¿verdad? Y nos riamos todavía más de lo que nos reímos ahora. Entonces, los accionistas del mundo fueron, fíjense que familias españolas, a España se le da se le atribuye un papel económico mundial menor del que en realidad tiene, porque son accionistas del mundo, los empresarios españoles, y ahí tienen Telefónica con sus gerentes. Ahí tienen a las Koplovich, mujeres que hasta bonitas son, aun cuando ya tienen su edad, pero hasta bonitas son, de familias Koplovich, habla de familias judías, hijas de los poderosos, ¿verdad? Tenemos a Florentino Pérez, ¿verdad? Presidente del Real Madrid. Ya digo, cuando el Real Madrid falle, entonces sí, preocúpense, pero mientras tanto no le hagan mucho caso a la debacle de la sociedad, porque no está plenamente juzgada, sino simplemente devaluada, ¿verdad? Pero mientras siga el Real Madrid jugando, entonces prácticamente que no hay problema. Y tenemos a Amancio Ortega y Zara, ¿verdad? Zara, la ropa de Zara, Amancio Ortega, una de las grandes fortunas del mundo, ¿verdad? Y ya para acabar con buen sabor de boca este repaso a la historia de España en el catálogo espiritual de las naciones, lo que es espiritualmente España, pues Luis Aragonés y el Mundial de Sudáfrica, ¿verdad? Que fuimos campeones después de que lo hicieran mejor que nosotros en los mundiales hasta países como Bulgaria, Rumanía o Croacia, ¿verdad? Y ahí tuvimos que aguantar mecha, que países que no tenían esa importancia en la escena internacional como la nuestra, pero lo hicieron mucho mejor que nosotros en los mundiales. Bueno, al fin y a la postre fuimos campeones del mundo en el Mundial de Sudáfrica, ¿verdad? Fuimos campeones con Luis Aragonés, con un anciano entrenador que la mejor lección que nos dejó, ya fallecido, es aquello que dijo de que a él no le pesaba la presión de pasar de cuartos o no, cuando España nunca pasaba de cuartos y eso parecía una persistente maldición sobre el deporte español, pero ya antes de superarlo él manifestó algo que se le quedó a los jugadores y les permitió superar esa barrera de los cuartos de final, psicológica, ¿verdad? Y es que él dijo que ya tenía el culo pelado, ¿verdad? Y es que ya todos los españoles, ya a esas alturas del siglo XXI, teníamos el culo pelado. Ya nos sabíamos algunas, ¿verdad?
porque nos había tocado sufrir mucho y ya teníamos el culo pelado, ya sabíamos lo que de verdad era la presión y pasarlo mal, ¿verdad? Y a esas alturas ya estábamos curados de espanto, curados en salud. Y hasta aquí este catálogo espiritual de las naciones tomando a España. El próximo país que vamos a tocar va a ser Japón. Buenos días, besos y abrazos para todos y todas.